Vamos a estudiar el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 pues va de una agenda telefónica en la cual pues almacenará una serie de contactos. Y nosotros con esta agenda podremos dar de alta un contacto nuevo, darlo de baja, consultarlo, mostrar la agenda y salir. La agenda al entrar lo cargará los datos de un fichero y cuando salga pues el estado de los contactos lo almacenarán en otro fichero de texto. Bien, vamos a estudiar el diagrama UML de nuestra aplicación. Como vemos en la pantalla, pues vemos a estas tres clases, que son las clases principales. Tenemos la clase agenda, que es la que va a gestionar todo nuestro ejercicio, toda la agenda. Luego tenemos una clase menú, que lo que hace es, bueno, lo hemos utilizado en ejercicios anteriores, que muestra un menú y da la opción de poder ver qué opción ha elegido el usuario. Y por último vamos a tener los contactos, que son los nombres y los teléfonos que se almacenan en la agenda. Lo hemos encapsulado en una clase porque si en un futuro queremos añadirle pues más información a cada uno de los contactos, pues solamente tenemos que modificar esta clase, quedando intacta el resto del programa. Por otro lado tenemos un tipo enumerado, PEPAR, que puede valer, su dominio va a ser nombre o todo, luego veremos qué significa o para qué sirve cada uno de ellos. Y por último, pues en esta parte de aquí de la derecha, pues tenemos pues todas las diferentes excepciones o fallos pues que hemos contemplado en nuestra aplicación, como es la de contacto existente, exception, que es una excepción que ocurre cuando ya el contacto existe e intentamos darlo de alta. El no memoria exception, que es cuando no hemos quedado con toda la memoria cubierta. Y contacto innex exception, que es cuando no existe un determinado contacto. Respecto a los métodos, pues en agenda, pues nosotros tenemos todos los métodos de los cuales me va a permitir pues almacenar una agenda, cargar una agenda del fichero, dar de alta a un contacto en la agenda, darlo de baja, búsqueda, etcétera. Todas las opciones pues que hemos visto en el enunciado. Hay que resaltar de que hemos creado un nuevo método que es el busca contacto, que recibe por parámetro un contacto y devuelve un entero, es un método auxiliar del que se van a servir los otros métodos cada vez que quieran localizar un contacto dentro de la agenda. Por último, en contacto, pues tenemos pues bueno, tres constructores. El primer constructor, el contacto ppPar, es un constructor en el cual nos va a pedir el nombre y el teléfono por teclado, en función del tipo de parámetro enumerado que sea. Luego tenemos otro constructor cuyo atributo nombre pues lo va a tomar del parámetro que se le pasa, y otro constructor más que recibe por parámetros un nombre y un teléfono, y él inicializa de esa manera los diferentes atributos de contacto. Luego tenemos el método muestra, que me va a mostrar un contacto por la pantalla. Tenemos el método mayor que se le pasa por parámetro un contacto y me va a devolver true si el parámetro es mayor alfabéticamente. Este método pues nos va a servir pues para tener la lista de contactos ordenadas alfabéticamente. Luego tenemos el método equals, que es un método que nosotros sobreescribimos, se hereda de la clase object, y en el cual define cuando dos contactos son iguales. En nuestro caso va a ser cuando los dos nombres sean iguales. Y luego hemos sobrescrito también el método toString, que va a devolver pues en una cadena lo que nosotros queremos de un contacto, que va a ser su nombre. Vamos a estudiar la clase agenda. Vamos a ver cómo sería el código de la clase agenda. Aquí vemos la definición primero de los tres atributos que hemos visto: mi array de contactos, la primera posición libre, un entero que apunta a la primera posición libre, y por último la constante tope, que vale 100 para almacenar 100 contactos. Aquí vemos que en el constructor tenemos todo lo que sería la lógica del programa. Bueno, lo primero que hacemos pues
definir un menú con las diferentes opciones que me dice el enunciado: introducir número, eliminar número, consultar número y mostrar agenda. Y en segundo lugar, que es lo que nosotros solemos hacer siempre en todos los constructores, pues es la inicialización de los atributos de la clase. Es decir, el array de contactos pues lo creamos y la primera posición libre la ponemos a 0, ya que está vacía. Bien, lo que vamos a hacer, aquí la lógica principal de la aplicación pues sería esta que acabo de marcar. Lo primero que vamos a hacer es cargar la agenda de un fichero de binario, ¿vale? La primera vez pues en verdad no cargará nada, pero bueno, no dará error ni informará de nada. Y ahora en el bucle, mientras que no se salga del menú, se sale, era un método de la clase menú que devolvía true si se elegía la última opción, ¿vale? Mientras no se salga, pues lo que voy a hacer es mostrar el menú y ahora miro a ver qué opción ha elegido el usuario. Que elige la opción 1, pues daré de alta la agenda. Que elige la opción 2, pues haré una baja en la agenda. Que me elige la opción 3, consulta la agenda. La 4 me muestra la agenda ordenada alfabéticamente, ya que la inserción la voy a hacer de manera ordenada. Y habría un quinto caso, ¿vale?, que se contempla con el método seSale. Bien, vamos a ver cada uno de estos métodos, que es lo que va a hacer a concluir lo que sería el ejercicio. Vamos a empezar viendo el almacena agenda. El almacena agenda lo que hace es que toma una agenda y la va recorriendo mi array de archivos. Mi archivo es un array, lo va a recorrer y lo va a almacenar en un fichero binario. Para ello, la mejor forma de hacerlo es utilizando las clases FileOutputStream, BufferedOutputStream y por último, ¿vale?, vamos a utilizar la ObjectOutputStream, es decir, vamos a almacenar un objeto directamente dentro del archivo. Es la forma más cómoda. Fijarse cómo con un único bucle for recorremos nuestros arrays desde igual a 0 mientras que y sea menor que la primera posición libre, y lo único que tenemos que hacer es utilizar el método writeObject y pasarle el objeto tipo contacto de la posición en cuestión del archivo. Y ya está. Así se almacena una agenda. El método de cargar agenda sería el simétrico o el análogo. Lo vamos a ver ahora. Carga agenda, pues hace exactamente lo mismo, pero utilizando las clases FileInputStream, BufferedInputStream y ObjectInputStream. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí en este caso, pues bueno, como no sabemos el número de contactos, pues tenemos que poner en un bucle while, chequear si hay datos disponibles del archivo. Esto es una cosa que quiero comentar, que es una diferencia a lo que hemos visto anteriormente. El objeto que nos va a decir los bytes que quedan disponibles es el objeto bis de la clase BufferedInputStream. Ojo, no utilizar el método available de la ObjectInputStream, ya que nos va a devolver 0. ¿De acuerdo? Es decir, que para validar, para comprobar los datos, si quedan datos o no quedan datos, utilicemos el método available del BufferedInputStream. Es importante. Bueno, mientras haya datos por leer, pues lo único que hacemos es leemos, metemos en la primera posición libre, pues el contacto que leamos del fichero. Tenemos que hacer un casting a contacto, ya que el ReactObject me devuelve un objeto de tipo object. Y tenemos que hacer un casting. Y por último, incrementamos la primera posición libre. Haciendo esto, pues cargamos la agenda. Así que bueno, esta sería la técnica para almacenar una agenda en el fichero y luego cargarla. Bien, vamos a seguir viendo más métodos. Este sería lo que se atañería a la parte de fichero. Ya luego el resto, bueno, pues es lógica que hemos visto en otros apartados en clase.
Bueno, tenemos el muestra agenda, nos muestra todos los contactos de la agenda. Si la primera posición libre es 0, vamos a mostrar el mensaje agenda vacía. Si no, pues con un bucle for la recorremos pues como hemos visto habitualmente que se recorre. ¿Vale? Bueno, luego tenemos el consulta agenda. El consulta agenda lo que hace es, me crea un nuevo contacto, pero fijaros aquí viene el tipo numerado entra en juego. En el tipo numerado decimos que me crea un contacto a partir del nombre. ¿Vale? Este constructor va a pedirle al usuario que introduzca un nombre por teclado y me va a devolver un objeto de tipo contacto. El teléfono es lo que queremos saber. Entonces lo que hacemos es buscamos el contacto con mi método busca contacto, se le pasa por parámetro al contacto y en INX pues me va a devolver pues -1 si no la ha encontrado. En este caso, en caso de no encontrarlo, lanza la excepción con contacto inexistente. Si no, pues lo que hacemos pues mostrarlo, invocando el método muestra. La baja, pues hacemos una cosa por el estilo. Es decir, en la baja de la agenda, pues creamos un contacto utilizando el tipo numerado nombre para que nos pida solamente el nombre de la persona que quiero dar de baja. Y al igual de antes, lo busco con el método busca contacto. Si resulta que no existe, lanzo la sesión y si existe, pues tendría que darlo de baja. Para darlo de baja sin desordenar la agenda, es decir, para que la agenda pues mantenga su orden alfabético, lo que tendremos que hacer es desplazar todos los contactos, ¿vale? Una posición hacia, hacia la izquierda. ¿Eso cómo se hace? ¿Cómo se desplazan a la izquierda? Pues con un bucle for desde la posición encontrada y en X, acordarse que es el valor que queremos eliminar, ¿vale? Hasta la última posición, le tengo que restar 1, ¿vale? Pues lo que voy haciendo es que a archivo I le voy a asignar la posición del archivo I más 1. Así, pues lo que voy haciendo es que me voy trayendo todos los contactos una posición hacia la izquierda. ¿Por qué he puesto aquí preposlib -1? Bien, porque como aquí estoy indexando hasta la posición I más 1, ¿vale? I más 1 no puede nunca sobrepasar el límite de mi array. ¿De acuerdo? El límite de mi array en última instancia pues lo tiene el preposlib. ¿Vale? Entonces pues para evitar que me aparezca el error de array out of outbound, ¿vale? Pues entonces tengo que restarle aquí arriba 1. Y bueno, y la primera posición libre -1, pues lo asigno a null pues para eliminar el elemento. Por último, ya he dado de baja así de esta manera el elemento, pues la primera posición libre pues la tengo que decrementar. Bueno, a continuación vamos a ver el algoritmo para dar de alta en la agenda. Nosotros vamos a realizar un alta ordenada para mantener el array siempre en orden alfabético. Para el alta ordenada nos basamos en el algoritmo de la inserción ordenada en un array. Y ese algoritmo pues consta de 3 pasos. En el primer paso pues tendremos que comparar el elemento a insertar con todos los de la lista hasta que encontrar uno que sea alfabéticamente mayor. El segundo paso que vamos a hacer es que vamos a abrir un hueco desplazando a la derecha todos los contactos que hay desde ese mayor hasta el último. Y por último pues insertaremos el contacto en el hueco. Bien, para realizar el alta lo primero que vamos a hacer es crear el contacto a dar de alta. Para ello utilizamos el constructor de contacto por el cual le pasamos el tipo numerado indicando que quiero que el usuario rellene todos los atributos de la clase contacto. En este caso es el nombre y el teléfono, pero si en un futuro quisiera añadir más información, pues bueno, pues este método, este constructor incluiría pues esos datos. Bien, lo primero, hacer las comprobaciones del alta. Las comprobaciones del alta consisten en, primero, comprobar que tenemos espacio suficiente o memoria suficiente para insertar el contacto y, en segundo lugar, que el contacto no esté repetido.
Y ya a continuación pues aplicamos el algoritmo que he explicado antes. Ese algoritmo pues consiste en el primer paso, buscar un elemento que sea mayor que el de insertar. Pues para ello utilizamos el algoritmo de búsqueda pues que nosotros hemos visto en el prontuario del tema 2. En este caso, lo que tenemos que encontrar es que exista un contacto que sea mayor que el contacto del array. Es decir, recorrimos todo el array mientras no lo encuentre hasta que llegue al final. Y si resulta que esto es true, es decir, que hay un elemento mayor que el contacto a insertar, pues entonces termino y almaceno pues la información de que lo he encontrado y el lugar donde lo he encontrado. Si no lo he encontrado, ¿vale? Entonces es que tengo que insertar el elemento en la última posición del array, es decir, en la primera posición libre. Pues eso también lo tengo que indicar asignándole a inx el this preposLib. El segundo paso es abrirme un hueco, pero esta vez hacia la derecha. ¿Cómo se abre un hueco desplazando hacia la derecha? Pues bien, pues ahora, en contra de cómo ocurría en la baja, nosotros tenemos que empezar el bucle a iterar desde la primera posición libre, es decir, desde el final. Empezamos desde el final y paramos hasta llegar al inx, al elemento donde tenemos que insertar, ¿vale? Empezamos, repetimos ese bucle, ¿vale? Desde la primera posición que queda libre, que es un hueco, hasta el elemento posterior a donde queremos insertarlo. Y ahora vamos decrementándolo ahí. En este bucle lo que vamos a hacer es que al elemento i le voy a asignar el anterior, es decir, el elemento i-1. Voy haciendo eso de manera que al final me quedo con el elemento en la posición inx repetido con el elemento en la posición inx más 1, con el siguiente. Pues bien, en el elemento inx hago el paso 3, que es insertar el contacto en el hueco. Para insertarlo, pues se lo asigno e incremento la primera posición libre. Bueno, y ya por último, el método busca contacto, y el método busca contacto, pues lo que hace es buscar un contacto en la agenda. Si lo encuentra, devuelve la posición del array en la que está, si no, devuelve -1. Pues bien, aplicamos un algoritmo de búsqueda normal y corriente, donde nosotros vamos comparando el contacto a buscar con el elemento del array y devolvemos el índice. Y bueno, el programa principal, pues lo que hacemos es, como hemos visto en otras veces, para ahorrarnos una clase que solamente tenga un método main, pues lo que hacemos es creamos un objeto de la propia clase que contiene el main. Vamos con la segunda clase principal, que es la clase contacto. La clase contacto pues es una clase contenedora de cada una de las personas que nosotros tenemos dentro de nuestra agenda, ¿vale? Entonces es una clase que es sencilla de entender, no tiene algoritmos complicados como la anterior, pero bueno, tiene como algunos aspectos curiosos que me gustaría comentar. Bueno, aquí vemos que la clase contacto tiene dos atributos, nombre y teléfono. Tiene dos atributos, pero bueno, este tipo de clase pues tiene tendencia a crecer en atributos. Es decir, que si mañana quisiéramos añadirle el email, la dirección o lo que sea, pues se lo añadiríamos sin más ahí con los otros atributos. Bien, vamos a ver los métodos constructores. Este tipo de clases se caracterizan por tener varios. En primer lugar vamos a tener un método constructor al cual le vamos a pasar todos los atributos por parámetros y se los vamos a asignar en su código, ¿vale? Esto ya lo hemos visto en clase. Luego necesitamos otro constructor que es el método constructor que nos va a servir para realizar las búsquedas en la agenda. En este constructor nosotros lo que le pasamos por parámetro es el campo clave. El campo clave es el campo que va a identificar a un contacto de manera única dentro de la agenda. En nuestro caso va a ser por el nombre. Vamos a suponer que no puedo tener dos
personas que se llamen Pepe. Si lo hubiera, pues tendría que llamarlo Pepe y el apellido, Pepe Sánchez o Pepe Pérez. Asignamos el parámetro al atributo y teléfono lo tenemos que poner en blanco. Y luego vamos a tener otro constructor, ¿vale? De contacto, al cual le vamos a pasar por parámetro nuestro tipo enumerado ppar, ¿vale? Que son partes de parámetros. Y lo que nos va a hacer es inicializarnos los parámetros, los atributos, mejor dicho, de la clase, pidiendo su contenido por teclado. Es decir, primero voy a pedir el nombre y si ppar vale todo, ¿vale? Pues entonces voy a pedir que se introduzca también el teléfono. Si le añado más atributos a la clase contacto, pues bueno, aquí le pondría pues más system_opening_ln y más nextLine, ¿vale? Añadiéndole pues la información requerida. Como digo, este método nos va a servir pues eso, tanto para el alta, para rellenar todos los campos, como para cualquier tipo de consulta o baja. Bueno, el método muestra contacto, pues lo único que hace es mostrarnos por pantalla pues todos los atributos de la clase. Son una serie de system_opening_ln sin más. Y luego vamos a tener el equals. Tengo que sobreescribir el método equals heredado de object, ¿vale? De esta forma. Y dos contactos. Aquí definimos cuando dos contactos son iguales. Pues son iguales cuando sus claves son iguales. En este caso el nombre. Cuando el nombre de uno es igual al nombre del contacto, ¿vale? Del otro objeto que estoy comparando, que es el que me viene por parámetro. Luego tenemos aquí otro método, que es el método mayor que. Esto nos va a decir cuando un contacto es mayor que otro contacto. Pues hacemos algo, lo resolvemos de una forma parecida al equals. Para ello utilizamos el compare to ignore case. Este método pues recibe por parámetro pues un string y me va a devolver algo que es mayor que 0 si es mayor, ¿vale? El string que yo le paso por parámetro, ¿vale? Si eso es mayor que el del objeto en cuestión, ¿vale? Pues me devuelve un número mayor que 0. Si fuera menor, me devolvería algo menor que 0 y si fuera igual, pues me devolvería 0. Y por último, también sobrescribo el método toString, que en este caso es para devuelvo una cadena pues con el nombre de la agenda. Esto me va a servir pues a la hora de demostrar algunos errores. Por último, no hay que olvidarse de hacer que la clase contacto pues implemente serializable, la interfaz serializable, porque si no pues no nos va a funcionar introducir en el fichero los objetos de esta clase y luego leerlo. Ya por último, pues ver el tipo enumerado, echarle un vistazo al tipo enumerado, que tenemos el ppar, pues ver que bueno el rango del dominio es o todo o nombre. Y luego, bueno, las excepciones pues tampoco tienen mucho misterio, como lo hemos visto hasta ahora. Creo la excepción heredándola de la clase exception. Almaceno como atributo pues la información que quiero mostrarle en el mensaje de error, en este caso va a ser el contacto. Se lo asigno a la hora de construir el objeto y luego pues lo utilizo, ¿vale? A la hora de sobreescribir el método getMessage. No hay más.